Buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. En junio del año pasado, del año 2025, se produjo un ataque de Israel contra Irán, en el que en sus últimas etapas participó también Estados Unidos y que es conocido como la Guerra de los 12 días. Este ataque empezó como lo que se conoce como un golpe de decapitación. Los israelíes intentaron eliminar a los dirigentes políticos, a la cúpula militar y a los científicos atómicos más prestigiosos de Irán. Provocaron bastantes víctimas. Al principio el ataque israelí salió bien, pero a medida que avanzaba el tiempo, Irán se recuperó y empezó a asestar golpes cada vez más duros a Israel con sus misiles, hasta que finalmente Trump intervino y la cosa quedó más o menos en tablas. Que Trump quiso adjudicarse la victoria diciendo que había conseguido sus objetivos porque había destruido la capacidad nuclear iraní. Eso está sin comprobar. Y en cualquier caso no es el tema del vídeo de hoy. Más bien, pues vamos a hablar de la segunda parte. Israel sacó una enseñanza de la Guerra de los 12 días, que en un combate abierto con Irán, pues no tenía posibilidades de obtener la victoria. Esto no quiere decir que se les quitara de la cabeza la idea de destruir Irán, que es un sueño de Netanyahu muy antiguo, que tiene muchos años y al que él no va a renunciar fácilmente, y al que tampoco podría renunciar sin que le costase su carrera política, porque ha apostado mucho capital político a este proyecto. Entonces, a finales del año pasado, a finales de diciembre de 2025, empezó la segunda parte del ataque israelí contra Irán, que revistió unas características diferentes a la primera parte. O sea, Israel no empezó utilizando su potencial militar, sino que, según todos los indicios, usó un arma económica. Lanzó un ataque especulativo contra la moneda iraní. Esto se ha hecho muchas veces en la historia, ¿no? Sin ir más lejos, el famoso George Soros, un financiero húngaro, se hizo famoso en su día por hacer caer la libra esterlina, la moneda británica, mediante uno de estos ataques especulativos. Consiste en comprar durante un tiempo, acumular y después lanzar al mercado todo lo acumulado, y el resultado es que la moneda atacada sufre una caída súbita y muy perjudicial para el país. Entonces, el 28 de diciembre, que fue un día en que Netanyahu casualmente visitó la Casa Blanca y se entrevistó con Trump, la moneda iraní experimentó una súbita depreciación. Y los primeros perjudicados fueron los comerciantes, que se encontraron con grandes dificultades para adquirir artículos, para reponer sus existencias, y empezaron a protestar. Y en principio las protestas iban dirigidas contra el gobierno por no haber sabido actuar eficientemente, no haber sabido poner remedio a la situación. He escuchado rumores de que si Irán hubiese pedido a tiempo ayuda a China, la situación se habría evitado. Los chinos
se habían ofrecido a ayudar en un caso semejante. Y a ellos les sobran recursos, les sobra liquidez para afrontar esta crisis, pero por alguna razón el gobierno iraní no lo hizo. Entonces, tenemos la primera fase, unos días de protestas pacíficas, pero rápidamente las protestas dejaron de ser pacíficas. Empezaron a aparecer grupos violentos entre los manifestantes, violentos hasta el extremo de ir armados hasta los dientes. ¿Quién les había facilitado estas armas? ¿Y quién los organizaba y los coordinaba? No hay que romperse la cabeza. La página del Mossad israelí y un antiguo director de la CIA, Mike Pompeo, ambos dijeron a las claras. El Mike Pompeo felicitó el nuevo año a los manifestantes iraníes y dijo, y a los agentes del Mossad que andan entre ellos, o algo así. Y la página del Mossad dijo que los manifestantes estaban recibiendo ayuda del extranjero. Entonces, ¿cuál era ese país extranjero que les estaba facilitando la ayuda? Pues no hay que romperse la cabeza para deducirlo. Estos agitadores que se unieron a los manifestantes pacíficos del momento inicial procedían de varios grupos que están enfrentados con la República Islámica de Irán. Hay un grupo, los Mujahideen, su organización se llama el MEK. Tienen sus bases en Albania y tienen como mínimo varios miles de activistas. Y después, gente del ISIS que había combatido en Siria contra el Assad y separatistas kurdos, monárquicos y otras minorías enemigas de la República Islámica también se unieron a las protestas dentro de este esquema de que lo que había sido manifestaciones pacíficas degeneraran en enfrentamientos violentos con la policía. Hay cifras muy contradictorias sobre el número de muertos, pero en lo que coinciden todas las estimaciones serias es que muchos cientos de víctimas mortales son miembros de las fuerzas del orden. Y también he leído que muchos cadáveres habían sido acribillados por armas cortas, pistolas, revólveres a corta distancia, a quemarropa. Y en otros casos, los mismos que abatían a los policías causaban heridas entre los manifestantes, porque no estaban haciendo ningún ejercicio de tiro. Lo importante era causar desorden, causar confusión, hacer perder a la gente la confianza en que su gobierno fuese capaz de mantener el orden. Hubo asaltos a clínicas, a estaciones de metro, a mezquitas. Hubo casos en que la gente de los lugares afectados se enfrentó a estos grupos violentos. Hubo un momento en que empezó a haber manifestaciones no voy a decir pro-gubernamentales, no quiere decir que la gente que lo hizo apoyase al gobierno, pero que la gente se dio cuenta que se estaba repitiendo la jugada de junio, que era Israel y Estados Unidos los que estaban detrás de las protestas, y eso hizo que muchas personas que al principio las habían visto con simpatía empezaran a retirarles su apoyo. Pero lo que de verdad terminó con esta revuelta fue la actuación de las autoridades iraníes contra sus medios de comunicación. Toda esta gente, todos estos
pistoleros, estas bandas de pistoleros se coordinaban, se comunicaban con sus superiores fuera del país por internet, y a tal efecto se les habían distribuido un número de terminales de Starlink que parece ser que era como de 40.000. Pero los iraníes, con ayuda, según se dice, unos dicen de Rusia, otros de China, o quizás de ambos, consiguieron bloquear Starlink. Los rusos es posible que fuesen los responsables, porque ellos han obtenido mucha experiencia de enfrentarse a Starlink en Ucrania. El caso es que rápidamente las protestas decayeron en cuanto se rompieron las comunicaciones internas y las comunicaciones con el exterior. También hay que decir que los medios de comunicación occidentales en general, incluyendo pues, las redes sociales, los canales de YouTube, participaron intensamente en estas protestas, intentando dar una imagen de que lo que había en Irán era un gobierno brutal, represivo, asesino, que masacraba a manifestantes pacíficos, cuando esto estaba muy lejos de la realidad. He especulado mucho con que la última fase de las protestas, una vez que el Estado se hubiese resquebrajado, se hubiese debilitado, estuviese en composición, habría sido una ofensiva militar de los israelíes o de los americanos o de ambos, no sabemos en qué orden. Yo dudo mucho de que los americanos se hubiesen comprometido a dar el primer paso, porque en ningún momento durante esta crisis, ni a día de hoy, habían tenido fuerzas militares suficientes. Tenían muchas más fuerzas en el verano de 2025 de las que tienen en estos momentos, que parece que ya están corrigiendo esto y trayendo refuerzos de otros lugares del mundo. Pero ya el buen momento para ellos ha pasado, porque estos ataques no han logrado crear ninguna fisura en el Estado de la República Islámica, ni una fractura social importante. Se le ha dado mucha publicidad estos días al hijo del Shah, Reza Pahlavi, al que, por lo visto, sobre todo los israelíes postulaban como alternativa a la República Islámica. Pero, por lo que yo he podido comprender, este señor tiene mucho más apoyo en lugares como Canadá y el Reino Unido que en Irán. Y en Canadá y el Reino Unido, las manifestaciones que ha habido en su favor, lo que me ha sorprendido es la cantidad de banderas israelíes que aparecían junto a sus retratos, junto a las pancartas que pedían la restauración de la monarquía. También es destacable el papel que ha tenido Turquía en este episodio. Según informaciones de la agencia Reuters, los turcos previnieron a los iraníes de los contingentes kurdos que estaban intentando entrar en Irán para apoyar las protestas. ¿Y esto por qué razón? Bueno, pues porque tanto Turquía como Irán son adversarios de cualquier estado kurdo que
se logre formar en la región, porque ambos países tienen minorías kurdas que les generan problemas secesionistas. De hecho, los kurdos de Siria gozan de la protección de Estados Unidos e Israel, pero de la enemistad de Turquía. Y eso en algún momento puede generar un nuevo conflicto en la región, por si no hubiese ya suficientes. Entonces, aunque es muy difícil saber lo que está pasando porque Internet sigue bloqueado, yo diría que el momento álgido de las protestas ha pasado, que el Estado iraní ha sobrevivido a este formidable ataque y que me parece muy tarde ya. El momento no es favorable para que haya una intervención militar. Y aunque con Trump nunca se sabe, él mismo ha dicho que ha recibido noticias parecidas a las mías, es decir, que la calma se está restableciendo en el país, que la violencia contra los manifestantes está disminuyendo y que así las cosas él no ve motivo para intervenir. Un dato curioso: estas bandas de pistoleros que se infiltran entre los manifestantes y procuran crear situaciones graves y situaciones que desestabilicen, subviertan el régimen. Creo que son muy conocidas por los venezolanos, que les llaman guarimbas. Entonces, en varios momentos, en elecciones disputadas, en elecciones con resultados no aceptados por la oposición, pues se ha dado este fenómeno también en Venezuela, donde actuaban estas bandas guarimbas, que han aparecido también en Irán y con los mismos malos resultados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y les pido que le den al botón me gusta, se suscriban al canal, compartan mi vídeo, en fin, que hagan algo que me sea de ayuda para poder seguir estando de vez en cuando con ustedes. Muchas gracias y hasta la vista.